Bueno, vamos al segundo round. Va un tema maravilloso que tiene que ver con el Código Mundial Antidopaje, que es un tema también que tiene que tratarse en estas áreas y son fundamentales conocer estas normas. Entonces, mi querido doctor Geoffrey Recordé Renteral, es su casa, bienvenido a este espacio, un abrazo enorme, usted sabe que para nosotros es todo un placer y un gusto, y las personas que están aquí, solamente recordarles que los que quieran acceder a estas dos conferencias, por favor, me deben escribir porque la verdad estas conferencias por el momento son reservadas, son solamente para los estudiantes que están en el técnico laboral, pero como ustedes están aquí, hacen parte también del técnico laboral. Solamente es que me escribas, profe Hilder Molina, quiero acceder a las conferencias del doctor Geoffrey y yo te mando el enlace. Recuerda que el enlace es un enlace, digamos que se llama ahorita, se llama guardado, aunque cuando ya YouTube le cambió el nombre, no lo recuerdo. Ah, ya, no listado, es el título que le colocaron ahorita con la nueva reforma, no listado. Entonces no es un acceso para todo el mundo. Hasta que no terminemos, no se puede abrir para todos. Entonces los que deseen, por favor, me escriben más 57, recuerde, más 57, 315, 660, 5981 y ahí me escribe, soy Julano de tal país, de tal parte, quiero acceder a las conferencias del doctor Geoffrey Recorder y perfectamente te comparto el enlace. Maestro Frey, arranquemos con la segunda descarga. Muchas gracias, maestro Hilder. En verdad, nuevamente un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con todas y todos ustedes. Bueno, permitiré, perdón, compartir nuevamente pantalla para poder abordar el tema del Código Mundial Antidopaje. Este es otro tema que en verdad deberíamos todos los involucrados en el deporte de tener conocimiento o mayor información. Y que por la complejidad de este tema, pues bueno, prácticamente también sería imposible darle, digamos que de manera profunda, exponer todo lo vinculado con este interesante tema. Muy bien. Para lo cual, pues bueno, me permití aquí, insisto, preparar otra pequeña presentación y que pues empezaremos a darle seguimiento. El Código Mundial Antidopaje. Pues bueno, para poder nosotros entrarle a este estudio del Código Mundial Antidopaje, primero tenemos que realizar una pequeña introducción, lo que es el dopaje en el deporte, y que además es lo que está integrado precisamente en el Código Mundial Antidopaje. En este sentido, una de las definiciones que tenemos de dopaje es el dopaje en el deporte se define como el uso de sustancias prohibidas y métodos no éticos o métodos prohibidos para mejorar el rendimiento deportivo. Muy bien. Al final, esto surge como una necesidad de las circunstancias que se vienen dando en el mundo. ¿Para qué? Para que los deportistas, por distintas circunstancias, puedan cumplir con el objetivo deportivo de ser el mejor, muy bien, y que de alguna forma, pues en esta mentalidad, tanto de los países, organismos y personas, pues se pone en riesgo la salud de los deportistas por el consumo de sustancias prohibidas y que, insisto, se mejora este rendimiento. De forma histórica, pues estos exámenes antidoping de manera formal se tienen en unos Juegos Olímpicos, en este caso en los Juegos Olímpicos de México 68, y que se le ha dado ya un seguimiento muy importante. Sobre todo el Comité Olímpico Internacional tiene que tomar una decisión relevante porque al principio era él mismo, me refiero al Comité Olímpico Internacional, que se encargaba a través de, digamos, un rubro interno del mismo Comité Olímpico Internacional de ser el encargado sobre estos temas de doping, pero comprende que se convierte en juez y parte y que le estaba generando ya muchos conflictos, sobre todo por los temas de integridad al interior del Comité Olímpico Internacional, y es que da pie el COI para que nazca la WADA, que es un organismo que mencioné en mi exposición anterior. Tenemos ejemplos famosísimos, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el tema
Ben Johnson, los temas que se ha dado en los Juegos Olímpicos de invierno, entre otros que seguramente tenemos nosotros en nuestro bagaje histórico del deporte. ¿Qué impacto está teniendo el dopaje? Pues bueno, desafortunadamente distorsiona la competencia y va totalmente en contra del fair play porque ya no existe, digamos que, igualdad de circunstancias en la competencia. No podemos nosotros negar las consecuencias a la salud, aspectos psicoemocionales, cardíacos, neurológicos, hepáticos, etcétera. Y que inclusive hemos tenido muestras desafortunadas de fallecimientos a edades cortas, personas muy jóvenes que precisamente por haber consumido sustancias prohibidas para poder tener un mayor rendimiento, pues fallecen a una edad prematura. ¿Cuál es el origen y desarrollo del Código Mundial Antidopaje? En este caso, surge como una necesidad de homologación y de unificar las circunstancias que tenemos nosotros que observar en los distintos países y los organismos deportivos mundiales, internacionales y nacionales para combatir el dopaje de manera coordinada, muy bien, y que pudiéramos tener de una forma interesante, digamos, bajo un mismo rubro, el comportamiento institucional que debemos de tener para poder combatir el doping, ya sea a través del consumo de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos en el deporte. Y bueno, se crea en este caso la WADA. Y si ustedes observan, es un organismo muy nuevo. Este se crea en 1999 bajo la propuesta y consideraciones de auspicio del mismo Comité Olímpico Internacional. Y que el financiamiento principal que se tiene para que pueda trabajar y funcionar la WADA, pues viene inclusive de los países. Distintos países proporcionan, digamos que un recurso que es público, para que pueda seguir viviendo, subsistiendo la World Agency Anti-Doping, la World Anti-Doping Agency, perdón. Y que el día de hoy se ha convertido en un organismo muy importante en el mundo, insisto, para la prevención del consumo de sustancias prohibidas, la no utilización de métodos prohibidos, pero también para la detección de el consumo y utilización de estos métodos prohibidos en el deporte. ¿Cuáles son los principales objetivos y principios del código y que están ahí plasmados? Pues busca proteger la salud de los deportistas, generar integridad en el deporte, los aspectos de fair play, pero sobre todo la protección de igualdad de condiciones, sobre todo en la competencia entre los deportistas. ¿Qué estructura tiene el Código Mundial Antidopaje? Pues bueno, está muy bien definido a través de su distinto articulado y tiene el rubro específico de educación, tiene otro rubro de prevención, otro de detección y como último, el de sanción del dopaje. Dentro del Código Mundial Antidopaje está este rubro de educación donde tiene artículos muy específicos sobre la obligación que tienen las federaciones, los comités olímpicos internacionales y todos los países signatarios para generar mejores condiciones y compartir la información necesaria a todo el mundo del deporte, deportistas, entrenadores, jueces, referees, árbitros, directivos y espectadores sobre sobre lo que implica el consumir alguna sustancia prohibida, la utilización de un método prohibido, no únicamente a la salud, sino también las sanciones que el deportista puede tener por el consumo de estas sustancias. La prevención también, ¿qué condiciones tienen en este caso las organizaciones y los deportistas para no caer en los aspectos de doping? La detección, y esto ya viene de forma muy interesante, a través de un proceso muy claro sobre los exámenes que se le tienen que aplicar a los deportistas y las muestras que se tienen que tomar para poder determinar si consumió alguna sustancia prohibida, si utilizó algún método prohibido, muy bien. Y cuando ya un deportista de forma lamentable dio doping positivo, pues ¿qué sanción
es la que se le impondrá a el deportista, al organismo, al entrenador, al juez, referee, árbitro o al directivo. Dentro de esta estructura del Código Mundial Antidopaje, pues tenemos, insisto, la prohibición de sustancias y métodos. En este caso, viene ahí un listado muy interesante sobre qué sustancias y qué métodos son los prohibidos dentro del deporte y que tiene distintas categorías, sobre todo el impacto que puede tener el consumo de estas sustancias en el rendimiento, inclusive también hasta la alta peligrosidad que implica para la salud de las y de los deportistas. Muy bien. Y que esta lista pues está prácticamente cada año actualizando. Por eso es que los médicos especialistas en el deporte deben de ser muy, muy profesionales y estar siempre al pendiente de las modificaciones que se realizan al Código Mundial Antidopaje sobre la lista de sustancias prohibidas y de métodos prohibidos. Ha habido casos desafortunados donde el médico no se actualiza, receta algún químico, algún medicamento para el cuidado de la salud del deportista, pero no se actualizó en lo que está plasmado en la lista y, oh sorpresa, en ese año, cuando da la indicación del medicamento, ya es considerado como una sustancia prohibida y da doping positivo, cuando posiblemente el año anterior, sin problema alguna, hubiera consumido ese medicamento o esa sustancia que le ayudara a la salud del deportista. Al final, dentro del Código Mundial Antidopaje está plasmado muy bien cuál es el proceso que se debe de tener para que un deportista se le pueda realizar un análisis de doping, un análisis antidoping. En este caso, pues incluye dentro de este gran proceso la notificación al deportista y que puede ser dentro de competencia y fuera de la competencia. Cómo se tiene que realizar paso a paso la recolección de una muestra, por ejemplo, cómo es que se debe de transportar la muestra, cuáles son los parámetros y puntos para su análisis y la gestión de muestras. De alguna forma, la WADA tiene autorizada para el análisis de estas muestras distintos laboratorios en el mundo y que para que una muestra su resultado pueda ser considerado como real, necesariamente debe de ser puesta esta muestra, digamos que análisis de estos distintos laboratorios en el mundo que tienen autorizados la WADA para que puedan realizar el análisis de esta muestra para determinar si pues hay un problema de doping. Muy bien. Pero sobre todo, ¿qué es lo que busca? La homologación de este procedimiento en el mundo y que también asegura la integridad del procedimiento, muy bien, y que es el mismo en todo el mundo, en México, en Colombia, en Panamá, en España, en Venezuela, en cualquier país que sea siempre y cuando signatario del Código Mundial Antidopaje, se tiene que cumplir el mismo procedimiento. Y que si no se lleva a cabo tal y como está en el Código Mundial Antidopaje este procedimiento, si el deportista de alguna forma, por alguna circunstancia, llegara a dar un resultado positivo, puede impugnar ese resultado y si se demuestra que este procedimiento no se realizó conforme a lo plasmado en el Código Mundial Antidopaje, entonces esta muestra de resultado positivo de doping, pues se considerará como no válido. En este caso, pasamos al tema de las sustancias y métodos prohibidos. Al final, generalmente lo que nosotros que conocemos mucho más en el mundo, pues es, digamos, los métodos, perdón, las sustancias prohibidas, ¿no? Y que desafortunadamente, sobre todo en América Latina, tenemos mucho a nuestro alcance en los gimnasios, sobre todo para los fisicoconstructivistas, pero que también existen métodos no convencionales que ayudan sin, digamos, tener un doping químico, pues sí, casi un doping biológico, muy bien, como
procedimiento que se realizaba de forma continua todavía hace algunos años, me refiero a hace 30, 40 años, donde al deportista pues lo ponían a entrenamientos en espacios de altura por más de 2,000 o 3,000 o 4,000 metros de altitud a nivel del mar. Pues bueno, con las estancias de más de 21 días y hasta 42 días para que tuviera las adaptaciones necesarias, pues los aspectos de modificaciones en hematrocitos y bueno, distintos indicadores en sangre, pues mejoran digamos, las posibilidades del aprovechamiento del oxígeno del atleta y que se toman, digamos que algunas cantidades de sangre de ese deportista a esos niveles, se congelaban y ya cuando el deportista tenía oportunidades de competir a nivel del mar o niveles de altitud menores, pues digamos que se le extraía sangre y su propia sangre que se obtenía en estos niveles de alta altura, pues le permitía tener mayor rendimiento. Ese es un método prohibido, independientemente de la gran lista que tenemos de sustancias prohibidas. Al final, se dividen de manera general estas sustancias prohibidas entre esteroides anabólicos, entre estimulantes, entre hormonas peptídicas, perdón, y agentes enmascarantes. Y que de alguna forma, pues dentro de los distintos comités nacionales antidopaje, pues tienen a especialistas que en el momento en que se da el resultado analítico adverso, pues se puede determinar qué tipo de sustancia fue la que se consumió. Y cuando se determina un resultado analítico adverso, digamos que ese es el término formal correspondiente, pues en realidad es que el deportista dio doping positivo. El proceso del control del dopaje. Pues bueno, este se puede dar específicamente para los deportistas y que son seleccionados de forma aleatoria, muy bien, y que el deportista, sobre todo ya que está vinculado en temas de alto rendimiento, tiene un mayor control y que estas pruebas del antidoping se pueden realizar en dos momentos. Nos referimos en la competencia y como fuera de la competencia. Se determina qué es dentro de la competencia cuando nos encontramos en el periodo ya competitivo y generalmente estas se realizan a los competidores que obtuvieron los primeros lugares en su competencia. Pero esto no significa que no se le pueda realizar a otros deportistas que aunque no hayan quedado en los 3 primeros lugares dentro de su competencia, no se le pueda realizar este examen antidoping. Y que generalmente se realiza al término de la prueba, muy bien, al término de la competición, bajo el mismo proceso de la toma de recolección. Existen casos donde si hay alguna denuncia, hay alguna queja o existen indicios claros en que el deportista está consumiendo alguna sustancia prohibida, entonces sí se puede de forma determinada solicitar que se realice un examen, prueba antidoping a ese deportista. Como mayor prueba en el mundo, pues desafortunadamente se da la circunstancia, recordaremos en un Mundial de Fútbol Soccer pasado, al gran futbolista Diego Armando Maradona, que ahí no fue aleatorio, ahí sí fue dirigido. ¿Por qué? Porque existieron desafortunadas circunstancias de quejas y de denuncias sobre el consumo de cocaína por parte del deportista y que específicamente van con él, lo toman de la mano, le realizan su prueba de control doping y ¿qué creen? Da positivo. Pero son los únicos casos en los que no es de forma aleatoria. Muy bien. Ahora, también se dan los aspectos de toma de muestras antidoping fuera de la competencia. Y que antes era muy complejo, el día de hoy es más sencillo a través se le llama del sistema Adams. En este sistema, el deportista se compromete en plasmar las ubicaciones de sus entrenamientos y de sus competencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede llegar de manera, digamos, sin aviso o con aviso, digamos que un
un especialista de la WADA o del Comité Nacional Antidopaje a tomarle una muestra, insisto, con previo aviso o sin aviso de sorpresa. Y que en este sistema Adams, el deportista tiene que estar subiendo de forma continua cuál es su ubicación de entrenamiento, los horarios de entrenamiento, los horarios donde no está entrenando y cuál es su ubicación y domicilio. Sí, el tema del deportista de alto rendimiento en su control verdaderamente es algo muy complicado. Y que si el agente que está llegando a tomar la muestra eh, en su procedimiento formal se encuentra que el deportista no está en el lugar de entrenamiento o en el lugar que manifestó donde está en su descanso, puede ser considerado que, que es una muestra positiva cuando en 3 ocasiones de manera continua no se le encuentra en el lugar que manifestó el deportiva que iba a estar. Muy bien. Y que hoy en el mundo se están dando muchos casos de doping positivo porque el deportista no fue localizado en el lugar donde manifestó que se iba a encontrar en el sistema Adams, ¿ok? Y que están dando doping positivo en automático. Inclusive se puede dar aviso, porque se da aviso al deportista en el sentido de, oye, te fui a buscar y no te encontraste. ¿Qué posibilidad tiene el deportista? Oye, discúlpame, tuve una emergencia, tuve que acudir al hospital, no sé, existen distintas circunstancias del por qué el deportista no pudo estar en su lugar de entrenamiento o en el lugar donde pernota para descansar, comer, vivir, pero el deportista también tiene la facultad de poder solicitar que se le realice la prueba. Oye, no estuve, pero aquí estoy en cuerpo presente para que me realices la prueba. Y esa es una circunstancia de buena voluntad que también ayuda muchísimo en consideración para determinar que el deportista pues está procediendo de forma adecuada. El gran tema es cuando el deportista, a pesar que conoce que se estuvieron presentando para poder realizarle un control antidoping y no se presenta de manera voluntaria para que le realicen esta prueba. Muy bien. Insisto, cuando se dan 3 controles antidoping fuera de la competencia y no se le encuentra al deportista, de manera automática se le considera como doping positivo. Y hoy en el mundo, para estos próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París 2024, ya existen varios deportistas que no van a poder participar porque no se les encontró en sus domicilios o en el espacio de entrenamiento para que les pudieran realizar un control de doping. Al final es muy importante dentro de este proceso de control de dopaje sobre la responsabilidad y los derechos que tienen los deportistas. Sobre todo, estos tienen el derecho de ser informados muy bien adecuadamente sobre todo lo que sucede en este proceso de doping, desde los aspectos de educación, de toma de muestras, de notificaciones, inclusive hasta de los resultados, muy bien. Y además de contar con un representante durante la recolección de las muestras, muy bien, que le permita de alguna forma tener confianza y determinar que se está realizando el procedimiento de forma adecuada, muy bien. Insisto, siempre respetando el procedimiento correspondiente en todo lo que está plasmado en el Código Mundial Antidopaje. ¿Qué consecuencias tienen los deportistas en el momento de dar doping positivo? Y que esta ya es una parte muy específica que también está plasmada en el Código Mundial Antidopaje. ¿Cuáles son las principales? Pues bueno, la suspensión del deportista, la descalificación del deportista y la pérdida de los resultados que obtuvo en la competencia, y también inclusive hasta el retiro de los premios y de las becas que posiblemente tiene el deportista. Aquí es donde su servidor es mucho más especialista. Su servidor en México es el presidente del
del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje. ¿A qué nos dedicamos? Cuando el deportista ya dio doping positivo, porque además el resultado ya fue adverso, ya hubo un resultado analítico adverso, ya, o sea, dio doping positivo, el panel disciplinario se encarga en determinar, coadyuvando siempre con el deportista en la determinación de cómo llegó la sustancia prohibida al cuerpo del deportista, si fue con dolo, si fue intencionado, o inclusive ha habido casos que el deportista no conoce cómo es que llegó la sustancia prohibida a su cuerpo. Y entonces a través de una investigación se puede probablemente determinar cómo es que llega esa sustancia prohibida al cuerpo del deportista, porque tal vez tuvo una gripa y no lo consultó con el médico y pues para él fue muy fácil acudir a la farmacia y pedir un antigripal, doping positivo. Tal vez compró un suplemento alimenticio en alguna cadena que le permita posiblemente ayudarle en las descompensaciones alimentarias que puede tener un deportista. Pues voy a comprar proteína. ¿Y qué creen? Ha habido casos que desafortunadamente, ha habido lotes de proteína contaminada y da positivo el deportista, ¿no? Entonces se realiza una investigación muy interesante para poder determinar cómo es que llegó la sustancia prohibida al atleta y que dependiendo cómo es que llegó la sustancia prohibida al atleta, el código ayuda muchísimo, bueno, no ayuda, es determinante para poder sancionar al mismo deportista. Muy bien. Eh, el que el deportista haya tenido consumo de una sustancia prohibida por accidente, eso no implica que no se le sancione. Muy bien, porque como deportista de alto rendimiento debes de estar en el entendimiento que tu circunstancia de consumo de cualquier producto es distinta a la de cualquier persona y debes de estar en el continuo cuidado de qué es lo que comes o qué es lo que consumes para que no des doping positivo. Muy bien. Y que bueno, hay sanciones desde 1 año, 2 años, 4 años, 8 años, hasta prácticamente de por vida. Muy bien. Y que como lo comenté, de manera desafortunada, estamos teniendo resultados analíticos adversos, doping positivo, ya en población infantil y juvenil. En verdad, el tema de la obsesión de obtener la victoria por parte de padres de familia, de entrenadores y de directivos, está totalmente desbordada desde un área negativa. El área de educación antidopaje es relevante porque nosotros debemos de compartir qué es lo que sucede si nosotros entramos en una línea del consumo de alguna sustancia prohibida o de la utilización de un método prohibido dentro del deporte. ¿Y qué es lo que buscan las distintas secciones en los comités nacionales antidopaje y que está plasmado en el Código Mundial Antidopaje a través de su comité de educación? Es el de la promoción de una cultura donde nosotros nos comportemos de forma ética y siempre de manera íntegra y con respeto al fair play. ¿Y qué se busca? Pues a través de conferencias, charlas, cursos, los deportistas puedan tener más y mejor conocimiento vinculado con las consecuencias del consumo de una sustancia prohibida o de la utilización de un método prohibido. Muy bien. Y que esto es algo, insisto, debería de ser la base que las federaciones, los comités olímpicos nacionales, los comités paralímpicos nacionales, los mismos, digamos, organismos gubernamentales que liderean el deporte en los distintos países, como las secretarías, los ministerios, las comisiones de deporte de los distintos países, deberían en realidad de realizar un trabajo muy importante de educación hacia los deportistas para la prevención y erradicación del doping en los distintos países. Muy bien, verdaderamente es algo que se debería de tomar de forma mucho más consciente y profesional. Bueno, perdón.
Al final, como mencioné, ¿cómo es que la WADA y el Código Mundial Antidopaje proponen que se realice esta educación antidopaje? Pues bueno, a través de charlas, a través de materiales educativos y de campañas. Si ustedes quieren conocer mucho más sobre estos procedimientos de educación antidopaje, por favor ingresen a la página de internet de la WADA. Y ahí viene toda una sección específica de educación antidopaje que a través de videos, en verdad, realizan de una forma muy sencilla y muy digerible, pues bueno, comparten toda esta información vinculada con el doping. Eh, en verdad, entren a la página de internet de la WADA y ahí se van a encontrar con mucho material. Inclusive los mismos comités nacionales antidopaje en los distintos países tienen sus propias páginas de internet o tienen links que los asocian y también ahí en sus propios idiomas tienen información muy relevante sobre la educación antidopaje. Sanciones y consecuencias por violaciones al código. Muy bien, pues bueno, como lo mencioné, existen suspensiones temporales hasta la descalificación permanente del deportista. Muy bien. Nosotros tenemos casos emblemáticos que seguramente muchos de los aquí presentes conocemos, ¿no? Como el de Marion Jones, recordemos, ¿no? Multimedallista olímpico en pruebas de 100 y 200 metros, en salto de longitud, y que le retiraron todas sus medallas, muy bien, por haber dado, no en competencia, sino fue varios años después que se encuentra que Marion Jones da doping positivo y que se realiza un corrimiento de los lugares digamos, de los que se obtuvieron, ¿no? El que obtuvo medalla de oro, pues prácticamente pierde esa medalla y a quien obtuvo medalla de plata se le da la medalla de oro y así se realiza el corrimiento. Inclusive hace algunos años, sobre todo en los Juegos Olímpicos allá en Pekín, nos encontramos que en un peso específico femenil en halterofilia, las 3 primeros lugares dieron doping positivo y se corrió por completo, digamos que la premiación. ¿Y a qué nos referimos? Que el cuarto y quinto y sexto lugar se convirtió en primero, segundo y tercer lugar, muy bien, donde estas deportistas fueron beneficiadas, entre ellas una mexicana. Eh, Algo interesante y que desafortunadamente, pues estas sanciones inclusive sí quedan como una huella y como una marca para el deportista, porque inclusive en el momento en que haya cumplido con la sanción, pues es señalado todavía, es inclusive en algunos espacios hasta atacado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma se espera que el comportamiento del deportista sea íntegro, muy bien. Inclusive aunque el deportista haya dejado ya de competir, si está consumiendo alguna sustancia psicotrópica o prohibida o que sabemos que vaya en contra de la salud, pues será no únicamente, bueno, seguramente será sancionado hasta desde una visión social, ¿no? Tal vez ya no por el Código Mundial Antidopaje, pero si tú eres deportista en activo y das resultado analítico adverso, pues desafortunadamente tendrás alguna sanción. Como mencioné, desde una suspensión de un año, dependiendo la determinación de cómo es que haya llegado la sustancia prohibida a tu cuerpo, inclusive hasta si manifiestas el grado de culpabilidad, ¿no? Si tú dices, a ver, sí, consumí sustancia prohibida, fueron por estas circunstancias, y ese tema puede ayudar inclusive para que tu sanción pueda ser menor, y claro, vas a necesariamente tener que estar involucrado en un programa para que ya no consumas más sustancias prohibidas y que te conviertas en un expositor que dé distintas charlas sobre las consecuencias del doping. Muy bien, la WADA y los distintos comités nacionales antidopaje tienen programas muy establecidos para que estas personas que dieron doping ayuden a su entorno deportivo y social para que las personas no caigan en ese error.
como haya llegado la sustancia prohibida al cuerpo, ya sea por accidente o porque se decidió de manera voluntaria y consciente consumir esa sustancia prohibida. El deportista tiene derechos y que si hay un resultado analítico adverso, también hay un proceso de apelación. Muy bien, seguramente ustedes han de haber escuchado que el deportista solicita que se abra la muestra B, ¿ok? Porque el deportista está seguro que él no consumió una sustancia prohibida y que posiblemente, que hay casos, se han dado casos, que la sustancia apoya, por alguna circunstancia, pues dio un resultado analítico adverso. Y ya cuando se abre digamos que la sustancia B, se encuentra que no hubo consumo de sustancia prohibida. O si se considera que o que sí hubo un resultado analítico adverso, pero que fue porque el proceso no fue realizado de manera adecuada, el deportista también tiene la posibilidad de apelar el resultado analítico adverso. Muy bien. Y que esta apelación se realiza también a través de la revisión de otro panel especializado, que es el panel de apelación, donde pues se realiza la revisión de su caso y se puede reducir la sanción que determina el panel disciplinario. Inclusive, si el deportista dio aviso que estaba consumiendo algún medicamento y que está recetado por un médico especialista en el rama, pues se puede determinar también, y si tiene que consumir esta sustancia que es prohibida, pero que la requiere necesariamente para vivir, que si no consume esa sustancia, que además no tiene una, digamos que ayuda significativa para su rendimiento deportivo, pero que necesariamente la requiere para vivir, entonces no hay un doping positivo y el deportista puede seguir entrenando y compitiendo de manera normal. Al final, el código que hoy tenemos ha tenido una evolución, ha ido cambiando muy bien porque se revisa prácticamente de forma periódica. ¿Qué se busca? Que no se generen condiciones tan complicadas en la comunicación, sobre todo de los procedimientos y de la lista de sustancias prohibidas. Muy bien. Aunque se publica esta lista de sustancias y métodos prohibidos cada año, en realidad si va a haber modificaciones, operativamente hablando es cada 2, muy bien, pero la lista se publica cada año y por eso es muy importante que los deportistas y médicos especialistas en la materia estén ahí al pendiente para que no vayan a caer de forma involuntaria en el consumo de alguna sustancia prohibida. Y también se van revisando los artículos y los distintos procedimientos marcados en el mismo Código Mundial Antidopaje. Al final, no podemos negar esta desafortunada circunstancia de evolución tecnológica que estamos teniendo y que dentro de los desafíos actuales, pues nos encontramos que existen países que sí de manera profesional están desarrollando más y mejores químicos, más y mejores métodos para aumentar el rendimiento de los deportistas y que seguramente no van conforme al fair play y a la integridad. Y que dentro de estos desafíos nos encontramos que la tecnología no va a la par. Por eso nos encontramos y que además por eso se resguardan las muestras de los deportistas por varios años. ¿Para qué? Para que después de 4, 5, 8 o 10 años, ya con nueva tecnología, se pueda realizar una búsqueda si el deportista tuvo consumo de sustancias prohibidas y que creen, así ha sucedido y seguramente seguirá sucediendo. Muy bien. Este es de los grandes desafíos que los científicos que están buscando el mayor rendimiento de los deportistas, sí van 4, 5 o hasta 10 años más adelante que las posibilidades de investigación que tiene la misma WADA. Muy bien. Ese es uno de los principales desafíos y sobre todo, pues tenemos métodos que generan condiciones de detección y además existen presiones sociales, inclusive de presión
para que el deportista consuma estas sustancias para que puedan tener rendimiento deportivo. Al final, como lo mencioné, la tecnología juega un papel importante para que coadyuva para la detección del consumo de una sustancia prohibida o la utilización de un método prohibido. Entre mayor educación deportiva nosotros tengamos, sobre todo comprendiendo los aspectos de integridad y de fair play, iremos limitando de manera mucho más profunda estos resultados analíticos adversos. Después de Barcelona 92, España comprendió que estaba teniendo socialmente hablando un auge importante en la práctica deportiva, pero que también en el aumento del número de participantes y de mayor integración hacia el alto rendimiento, estaban teniendo resultados de mayor número de deportistas con un resultado analítico adverso de doping positivo. ¿Y qué es lo que modificó en su sistema educativo España? A través de la clase de educación física se les comparte a los niños y a las niñas sobre lo que es el doping, sobre lo que es el fair play y sobre las consecuencias a la salud, las consecuencias deportivas y las consecuencias sociales, el consumir alguna sustancia prohibida. Definitivamente, la educación es el espíritu principal que nosotros debemos de abordar para poder erradicar en el mundo el consumo de sustancias prohibidas en el deporte, la utilización de métodos prohibidos en el deporte, para así erradicar el doping. Muchas gracias por permitirme compartir esta pequeña plática y presentación con todas y todos ustedes. Y aquí les dejo mis redes sociales por si de alguna forma el día de hoy o mañana o cualquier otro día tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto también me las hagan saber, independientemente de las dudas o preguntas que también quieran realizar en este momento. Mi correo electrónico, joffreyrecoder@gmail.com, mi WhatsApp, bueno, el tema internacional, más 52 55 35 14 67 59. En Facebook me encuentran como Dr. Joffrey Recoder, en X como @Joffrey Recoder, en Instagram @Dr. Joffrey Recoder, en TikTok como @Dr. Joffrey Recoder, y me pueden leer en la página web www.eldeportenodescansa.com.mx. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Miren, justo a tiempo, y estoy aquí a sus órdenes. Ave María, maestro, mi querido hermano del alma, de verdad que es fabuloso escucharlo, compartir con usted estos espacios que de una u otra manera es usted el gestor de que yo pueda estar aquí, vuelvo y le reitero, por esa enorme disposición que usted tiene y que en algún momento en el grupo Sport International lo solicité y usted fue el primerito. Profe Hilder, aquí estoy, lo que necesita a sus órdenes, a sus servicios. Somos una hermandad y así he sido siempre. Entonces, agradecerle enormemente por esa enorme disposición que siempre usted tiene. Magnífico. Me Mira, gustaría escuchar a la profe Violeta Guzmán, porque es que Violeta, tener a Violeta aquí es magnífico porque también es una gran representante de lo que somos los mexicanos en el mundo del deporte. Maestra Violeta, me gustaría que nos regale una intro, o sea, como el cierre final de esta conferencia del doctor. Puede abrir el micro. Ah, dame un momentico, que tengo por acá cerrado eso. Ahora sí lo puede abrir. Ahora sí, ya lo puede abrir. Hola, buenos días a todos. Pues ya me pusiste aquí esta tarea gigante, Hilder. ¿Quieres que ya cierre la presentación? Sí, me gustaría que hiciera el cierre de la presentación. La verdad que si tú eres la pieza ideal, así como Geoffrey y Hilder Molina, te seguimos. Muchas gracias. Pues gracias al doctor Joffrey por esta presentación, estas dos presentaciones que nos dio. La verdad es que son temas importantísimos en la formación de todos los que estamos en este contexto, en el atletismo, en cualquier otro deporte. Yo soy del atletismo para los que no me conocen. Y bueno, gracias, doctor Joffre, por esta información tan valiosa. Se va a aprovechar al máximo. Estoy segura que todos los que estuvimos aquí presentes, pues vamos a aprovecharlo.
En otros espacios ya estaremos ahí cooperando contigo, Hilder. Ahí andamos. Y pues sin más preámbulo, yo creo que gracias a todos por haber asistido. Estamos aquí a sus órdenes, también en México. Y pues listo, adelante, Hilder, todo tuyo. Oiga, muchas gracias, mi estimada doctora Violeta. Gracias, como siempre, por sus palabras. Aquí hay una pregunta en el área escrita que creo que vale la pena que se pueda responder. Dale, Nos la dale. realiza el ingeniero Juan Manuel Torres. Mira, ingeniero, qué gusto. Muchas gracias, en verdad, por la pregunta. Y nos realiza, ¿cómo se evalúa el antidoping en los deportistas con discapacidad? Es el mismo procedimiento. ¿Qué sucede con las personas con discapacidad? Dependiendo la discapacidad, existen algunos que requieren de forma necesaria algún medicamento. Lo requieren de forma necesaria porque si no consumen ese medicamento, fallecen. Esa es la realidad. Y para esto se realiza, digamos, un médico especialista en deporte se tiene que encargar de realizar, digamos, a través de un procedimiento, la dictaminación que sin ese medicamento el deportista no puede ser funcional o inclusive puede fallecer de manera prematura. Y eso ya se toma en consideración del Comité Nacional Antidopaje o de la WADA. Y como sí hay una determinación formal que si esa persona no consume esa sustancia, va a ir en detrimento su salud o puede fallecer, entonces se le autoriza que pueda consumir ese medicamento y no tiene sanción alguna. Inclusive para personas con discapacidad, antes que se llegue en muchos casos a realizar alguna prueba antidoping, muchos alzan la mano y dicen, oigan, yo tengo esta condición, ya sea genética o adquirida, pero es un tema de salud y que el médico me está dando esta indicación y que si no consumo esto, me muero. Pero como parte de la integridad y de la mayor integración del deporte en el mundo, cuando se determina que necesariamente tiene que consumir esa sustancia que está en el listado, pues bueno, digamos que se le autoriza, se le llama como uso terapéutico el consumo de esa sustancia y entonces ya el deportista no va a tener problema. Pero el proceso es el mismo y es el que está plasmado en el Código Mundial Antidopaje. Muchas gracias, mi estimado Manuel. En verdad, qué gusto que hayas tenido oportunidad de conectarte. Excelente pregunta y excelente respuesta, maestro. Vamos a entregarle un pequeño recordatorio. Un momento por acá. Doctora Violeta, me informa que están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Pequeño recordatorio, doctor. El Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali y Buenaventura, certifica que Alfonso Geoffrey Recordé Renteral participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Derecho Internacional en el Deporte y Código Mundial Antidopaje, con una intensidad de 2 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 24 días del mes de marzo 2024. Firma Eibar Bravo Hurtado, director, coordinador, agente de convenios y servicios educativos, igualmente director y coordinador académico del programa. Un aplauso bien, pero bien fuerte a esta magnífica 2 conferencias que nos regaló el día de hoy en esta maravillosa mañana. Geoffrey, regálanos ese mensaje final. Muchas gracias, en verdad, maestro Hilder. Muchas gracias a todas y todos por haber tenido oportunidad de conectarse, sobre todo a
mis amigos y amigas de México, que les hicimos madrugar aquí en domingo, porque acá empezamos a las 7 de la mañana la conferencia y en verdad siempre un gusto tener oportunidad de compartir más conocimientos y experiencias de esta hermosa área que amamos, que es el deporte. Un abrazo enorme. Vamos a cerrar aquí.